Es importante que toda caja de herramientas literarias contenga elementos esenciales. Debido a mi estilo muy particular de escribir, como ya les hablé anteriormente, en mi caso me imagino tinta, papel y pluma. Por supuesto, necesito una temática central. No puedo iniciar un escrito sin tener mi temática central. ¿De qué quiero escribir? ¿Cuál es la esencia de mi escrito? ¿Qué valores voy a resaltar? Y por supuesto, un detonante de inspiración. Es importantísimo que todos tengamos un detonante de inspiración. Eso puede incluir un lugar, un lugar que es un espacio geográfico, un personaje que puede ser ilustre o puede ser un personaje no tan conocido en la historia, pero que sea un personaje muy popular en nuestra comunidad, en nuestra localidad, y, y, y allí tenemos muchos casos. Por ejemplo, tenemos para los caraqueños que siempre, ahora que se acerca ahora la Navidad, que hablan de Pacheco, ya se acerca Pacheco, y resulta que cuando vamos a hablar sobre Pacheco, era un señor que bajaba en tiempos de diciembre vivía hacia el Ávila y bajaba hacia la ciudad, y entonces ya cuando él lo hacía era precisamente cercano a la temporada navideña, la temporada decembrina, el cambio de clima, el cambio de temperatura que comienza a bajar, y esa es una historia que bueno, he conocido por allí en esto de los personajes, ¿no? Y como bien yo también lo refiero en mi libro, Bombón, que es uno de mis personajes en mis leyendas, es hasta una estatua se le erigió en Barcelona, la capital del estado de Anzoátegui, y Bombón, ¿quién fue? Un personaje del pueblo, como lo llamo yo, un ciudadano común, un ciudadano de a pie, y un personaje de a pie o personajes descalzos, en donde ellos van contribuyendo a nuestra comunidad, eh, que van siendo muy populares a pesar de que no hayan dejado eh, ninguna obra escrita, ningún acontecimiento histórico por el estilo, sencillamente hombres de a pie, hombres descalzos y mujeres también, pues. Entonces, íconos de la ciudad, que a veces son íconos, eh, como tenemos, por ejemplo, el obelisco en Barquisimeto, el puente sobre el lago, íconos que todos cuando lo vemos sabemos que representan a un estado en particular, a una región en particular, y objetos representativos, por ejemplo, como el cuatro de Barquisimeto, la maraca del llano, el arpa, el cuatro, la maraca. Este tipo de objetos representativos de un estado o de una región en particular que nos hacen identificarnos y nos dan ese detonante de inspiración. Entonces los invito a pensar cuál pudiera ser su detonante para esa producción que van a generar en los próximos días. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos básicos según el detonante de inspiración? Primero, hacer una indagación previa. Como investigadores, esto es básico. Buscar fuentes documentales, hacer investigaciones previas que hayan podido haberse hecho con respecto a ese detonante de inspiración. Por supuesto, entrevistas locales,
a locales, a personas de más edad, que lleven más tiempo dentro de esa comunidad. Esto, esto va a ser un elemento básico, fundamental para nuestro escrito. Por supuesto, el segundo elemento es el impacto sociohistórico que va a tener ese escrito. Tenemos que conocer los gustos e intereses locales, cuáles son las preferencias literarias de nuestro estado, de nuestra región, de nuestra comunidad, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. En mi caso, como maestra y como profesora, tengo la dicha de poder saber, ¿no?, las preferencias literarias, qué es lo que les gusta más leer a mis estudiantes, a, mi, a los más pequeños, porque vamos viendo, ¿no?, qué es lo que está en, en el día a día de las generaciones nuevas, ¿no?, de estas generaciones de relevo. Y por supuesto, lo desconocido de la localidad, un misterio poco escrito, también es interesante. ¿Qué hay por allí en nuestra comunidad que, a pesar que está, no se sabe mucho de ello, no hay mucho escrito, o es un misterio? Eso también para aquellos investigadores que nos gusta la ciencia ficción, la fantasía, este tipo de narrativa. Entonces, este elemento es buenísimo para ser un detonante para las ideas en nuestro escrito. Y por supuesto, decidir con qué narrativa vamos a trabajar o a utilizar. Bien, si vamos a estar dentro de la mitológica fantasiosa, dentro de la ciencia ficción, o por qué no humorística o realista. Es decir, hay muchos tipos de narrativas a utilizar, pero estas son las que le propongo, que se podrían dar muchísimo en este tipo de leyendas, que pueden encajar muy bien y que pueden ser leídas por niños o por jóvenes adolescentes. Entonces es importante estos elementos básicos que, según el detonante de inspiración, vamos a tomar en cuenta para hacer nuestra producción literaria. No podía quedarme en esta intervención de herramientas para investigadores sin hablarles un poco de historia y cómo han venido evolucionando las leyendas en Venezuela a través de las diferentes épocas. Es muy importante conocer esto cuando vamos a realizar un escrito, porque esa evolución nos ayuda a ir comprendiendo un poco nuestra historia y cómo han surgido ese tipo de narrativa y cuáles han sido los elementos que se han tomado en cuenta y, por supuesto, el contexto sociohistórico de la época. Si nos vamos a la prehispánica, por supuesto, todas las leyendas que encontramos están basadas en las comunidades indígenas, como los guaraos, los guajiros, los pemones, llenos de tradiciones orales, con muchos mitos y leyendas que narraban origen del mundo, fenómenos naturales y hazañas de los líderes, en este caso de caciques, del cacique Guaycaipuro, de los cariñas en mi caso, y, y todos estos héroes de nuestra población aborigen, que por supuesto considero importante retomarlo en esta época contemporánea para así hacer una buena mezclanza de nuestra historia y hacerlo resaltar, porque es lo que queremos resaltar justamente, es lo que queremos rescatar exactamente en nuestras leyendas, que retomemos eso y empecemos a darle un giro un poco quizás más fantasioso, más de ciencia ficción, adaptarlo
a los intereses de nuestros niños y adolescentes para que esta narrativa sea más rica, más y más leída por ellos, pues quizás la forma en cómo fue contada antes eh, no es la más atractiva para la generación de ahora, que es una tecnoera llena de tecnología, una era digital, una generación eh, en donde eh, exige otras maneras, otras formas eh, de, de leer la historia. Entonces, creo que por allí podemos retomar algunas y reescribirlas y hacerlas más digeribles para nuestros jóvenes y nuestros niños del siglo XXI y de la época contemporánea. En la época colonial, por supuesto, sabes que tenemos todo lo que mezcla un poco de leyendas indígenas con europeas, pero se van dando lugar a nuevos relatos como la Sayona, el Silbón, la Llorona, y también surgen leyendas patrióticas que tienen que ver mucho con la independencia, como la del mariscal José Antonio José de Sucre, la Negra Hipólita. Este tipo de leyendas son las que van surgiendo durante la época colonial. Dentro de los siglos XVI, siglo XIX, estamos en este tipo de leyendas, ¿no? Y ya en la época contemporánea, cuando ya comienzan las revoluciones e incluso eh, comienzan a surgir a proliferar lo que se llaman las leyendas urbanas, porque estas leyendas del Silbón, la Llorona, son más enmarcadas dentro del contexto campestre, el rural, pero cuando ya llegamos a la época contemporánea encontramos leyendas que llaman leyendas urbanas, y entonces aquí tenemos el fantasma de la catedral, el carretón, eh, y otras más que pueden ir por ahí escuchando, sobre todo en la noche, ¿no? Que es donde se hacen este tipo de tradiciones orales, en donde eh, se van reflejando este tipo de leyendas en nuestra época contemporánea, especialmente en el siglo XX. Sabemos que ya en el siglo XXI, que es la época que vivimos en la actualidad, eh, ya las leyendas tienen que ser necesariamente reescritas, porque las personas hemos cambiado nuestra manera de ver las cosas, y sobre todo los que somos investigadores y científicos, ya no somos tan crédulos en algunas cosas, y, y entonces estamos como que, pero esto no tiene como que sentido. Quizás en aquella época eh, tuvo un impacto, pero hoy no puede ser tan impactante en aquella época cuando esa leyenda surgió, pero si podemos retomar algunas ideas, algunos relatos, y darle otra concepción desde los valores, desde desde esa caja de herramientas que tenemos, qué valores vamos a resaltar. Entonces creo que por allí podríamos eh, darle otro sentido a la muerte, otro sentido a las sombras, al inframundo, y contarlo desde otra perspectiva más creíble y digerible para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Iniciemos entonces con los ejercicios. ¿Cuál de estas imágenes te es familiar? ¿Qué te inspira esa imagen y qué narrativa elegirías después de observar atentamente cada una de ellas? Intrusiones para la actividad, encendiendo la creatividad. En primer lugar, selecciona una imagen que le guste o le llame la atención. Elige tu estilo y público a quien va dirigido, edades de los niños o adolescentes. Escribe un micro, no más de 250 palabras, un relato corto.
Este número 2 investiga sobre su contexto sociohistórico y cultural. Solo lo coloqué como instrucción eh, para la profundidad y la para que lo tengan en cuenta a la hora de encender la creatividad. En estos momentos, solo con cumplir estos, el primero, el tercero y el cuarto, lo podemos hacer. Eh, Quizás algunos ya conozcan algunas de estas imágenes que seleccionen y no necesiten investigar mucho sobre el contexto sociohistórico y cultural. Sin embargo, es importantísimo siempre investigar sobre ese contexto porque a pesar de que podamos estar en nuestra comunidad por más de 40, 50 o casi 60 años, como en mi caso, siempre tenemos que investigar porque hay muchas versiones, entonces es importante conocerlas todas y después nosotros ir depurando e ir saturando toda esta información para que podamos tener una producción más rigurosa y una producción con más cientificidad si queremos que esta narrativa llegue a nuestros niños y adolescentes con credibilidad, que independientemente que pueda estar llena de fantasía, de ciencia ficción o drama, eh, pueda llegar de una manera este, con un lenguaje sensible y que pueda ser leído por nuestros niños y por nuestros adolescentes, que es el público realmente a quien queremos llevar estas narrativas. Entonces, encendamos nuestra creatividad y comencemos a escribir.